Cerca de tu casa. Lo que pasa en Palma Palmilla. Con Blanca Duque. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a Cerca de tu casa, el programa en el que hablamos de todo lo que sucede en Palma Palmilla. Yo soy Blanca Duque Serrano y en el control técnico contamos con Noemí Carbonell. En el programa de hoy hablaremos sobre una persona que existe en la historia de Palma Palmilla y también hablaremos sobre planes para el verano y qué es lo que se puede hacer justamente desde aquí, desde el Jorge Masías. Si no te lo quieres perder, quédate con nosotras, que comenzamos. Visita colorcomunitaria.org y dona €1 al mes. Hoy vamos a profundizar un poco más en la historia de la barriada. Para ello contamos con nuestro compañero Javier González, quien ha recuperado la historia de José López Díaz, más conocido como Pepe. Así es, Blanca. Pepe es uno de los profesores más queridos del barrio. Trabajó durante 36 años en los que revolucionó el barrio con la implantación de la educación compensatoria. Ahora lleva más de 9 años jubilado y a través de sus vivencias conoceremos un poco más sobre la historia de Palma Palmilla. Escuchamos por qué se trasladó al barrio y cómo ayudó a transformar la educación de los más pequeños desde los colegios del distrito. La llegada al barrio fue terminada el servicio militar. Yo realicé el servicio militar en la Comandancia Militar de Algeciras y yo ya había terminado magisterio, aprobé las oposiciones estando allí y mi primer destino pues fue el Colegio Público Doctor Gálvez Moll, en una de las dependencias que en su momento pertenecía al colegio. Llegó en el año 80, me hice cargo de un aula de quinto de Educación General Básica con 30 alumnos y posteriormente al año siguiente me dieron el Colegio Público La Rosaleda, lo que hoy día es el IES Guadalmedina. Allí me hice cargo de un aula de educación especial. Y ahí es cuando empezamos a trabajar un poco en que la organización escolar que había no se adaptaba a la realidad que estaban demandando este tipo de población. Y presentamos un proyecto de aula-taller que se nos aprobó y al año siguiente en Comisión de Servicios me quedé en el Colegio Público La Rosaleda con el primer aula-taller que se creó en Palma Palmilla. 1980 fue el año en el que Pepe pisó la barriada por primera vez. Las infraestructuras básicas del barrio eran inexistentes. Pepe nos comenta cómo era su travesía desde Ciudad Jardín al colegio donde trabajaba. Su mujer, también maestra, y él tenían que cruzar todos los días un Guadalmedina sin ningún puente que lo atravesase. Yo he vivido en Ciudad Jardín, en el otro lado del río. Mi primer colegio fue el Colegio del Pilar. Entonces, el río era lo que separaba de un mundo desconocido. De hecho, cuando cruzábamos a este lado, mi mujer, también maestra, trabajaba en el 26 de febrero. Pasábamos, no existía todavía el puente, pasábamos por medio de unos bloques de hormigón cuando llevaba agua, pasando por acá, y incluso el autobús pasaba por debajo de la tribuna de lo que era el Estadio La Rosaleda. Era un mundo desconocido. También era un tipo de población distinta. La mayoría, aunque había mucha población gitana, eran gitanos que se dedicaban a la venta ambulante, que salían por la mañana temprano para vender en la costa. Es cuando estaban empezando los bloques grandes, que llegaba población nueva, un mundo en el cual pues lo único que nosotros entrábamos al colegio, nos relacionábamos con los niños y con la familia, y eso quizás fuera el principio del gran triunfo que tuvo la educación en esta zona. Años más tarde, el problema de la droga, generalizado por todo el país, llegó también a Palma Palmilla. Pepe recordaba un congreso de educadores en Logroño, donde los profesores de otras partes de España le comentaban los problemas que estaban empezando a tener en sus barriadas por la venta y consumo de estupefacientes. Estuvimos en el 10º encuentro de educadores con gitanos que se celebró en Logroño
y allí los compañeros de otras zonas de España nos hablaban del problema de la droga. Y nosotros, los que fuimos, nos encontrábamos totalmente fuera de juego, no veíamos esa realidad. Fue volver aquí y llegó el gran impacto de la droga a la barriada. La droga no solo como forma de financiación de alguna familia, sino como pacientes que sufrían la gran lacra de la droga en ellos mismos. Con lo cual notamos pues un pequeño mayor abandono de los niños, porque lo prioritario era el vender y el trapichear, con lo cual los niños pues estaban un poco fuera de juego y buscaban refugio en nosotros. Principios de la llegada de población inmigrante a la zona, que buscaban la zona pues más pobre, llamémosle así, para poder vivir y donde poder desenvolverse. Nos planteaba otro reto distinto, que era esas nuevas culturas que no conocíamos, que teníamos que meter dentro de la clase y teníamos que respetarlas y aprender de ellas para trasladarle al resto de los niños el conocimiento de ellos y el respeto que se debían. Y fue cambiando. Hubo muchísimas familias que se fueron del barrio y su lugar fue ocupado por estos inmigrantes. Hubo muchos cambios políticos que también se notaron en el abandono que el barrio sufrió. Hubo un relanzamiento por parte de la sociedad del barrio en querer tomar el pulso y tomar el protagonismo de su vida, y fue el principio de los movimientos vecinales, del proyecto Hogar, de cómo la gran dinámica de trabajo del barrio pues se fue implantando y se fue sumando a la realidad que estamos viviendo. Tuvo que ser una época muy dura para las familias del barrio. Al fin y al cabo, los niños siempre necesitan a sus referentes paternos. Totalmente, Blanca. Los docentes tuvieron que hacer una gran labor psicológica con los alumnos y tratar de ayudar a aquellos que no entendían la forma de trabajo de sus familiares o que les hacían partícipes directos en la venta de sus Era muy triste que algunos niños buscaban el cuerpo a cuerpo, como decía, para trasladarte la inquietud que ellos vivían en su casa. El miedo que tenían a un registro, el miedo que tenían a que su padre o su madre lo pillaran, cómo aumentó la población reclusa entre los padres y madres de nuestros alumnos, y cómo había niños que se sentían utilizados por el tema de la droga. Maestro, es que si yo no llevo esto a un piso, no me dejan venir al colegio, y yo quiero venir al colegio. Buscaban la ayuda. Los niños eran conscientes de que no todo lo que les facilitaba el acceso a la droga era bienvenido ni era positivo. Entonces, pues trabajamos con los programas de salud en las aulas, viendo los pros y las contras del exceso de consumo de sustancias de todo tipo. Y muchos niños pues daban el paso pues a eso, a hacerte llegar sus inquietudes, y ya pues intentábamos de hacer una mediación con la familia, explicarles que el niño tenía que estar ajeno a su forma de vida en ese aspecto, y que tenían que salvaguardar lo que no tenían culpa del sistema que habían elegido ellos para vivir. Pepe López también fue un componente fundamental de la Mesa de Educación del barrio. Fue uno de sus promotores dentro del plan comunitario Proyecto Hogar. A nivel de educación, se pretendían aunar todas las formas de trabajo en los colegios del barrio, cumpliendo así con una de las inquietudes vecinales más importantes cuando se diseñó el plan comunitario. Proyecto Hogar, que ya te digo que venía avalado por experiencias sociales que se habían realizado en otras zonas de nuestro país, una de las patas fundamentales era la educación. Y esos fueron los propios vecinos los que nos hicieron llegar esa inquietud. Entonces había que reunir a los distintos centros que trabajaban en la zona. Hay que pensar que en Zona Palma-Palmilla hemos tenido distintos centros públicos, 2 centros concertados, que eran uno más, porque todos trabajábamos con el mismo tipo de población,
pero que había que aunar criterios y aunar formas de trabajo, y de ahí empezó la mesa de educación. La mesa de educación empezó a relacionarse con la Fiscalía de Menores para el tema del asentismo, se fueron creando proyectos, se fueron recabando distintos programas para solicitárselo a la Consejería de Educación, que vio la posibilidad de trabajar en una zona, y después incluso llegamos a exportar, vamos a decir así, este tipo de trabajo a otras zonas y a otras provincias. O sea, que fuimos pioneros en ese sentido, donde la educación no podía ser única para todos, sino que había que irla interiorizando y que había que irla personalizando por zona. El proyecto dio sus frutos y poco a poco se fue viendo una mejora palpable en el distrito. Cuando el profesor se jubiló de su puesto hace 9 años, el barrio ya había cambiado totalmente. Pepe se jubiló en 2016 debido a un accidente cardíaco. Es una persona muy querida entre sus antiguos alumnos, padres y conocidos, y tuvo numerosas muestras de apoyo y cariño para su pronta recuperación. Esto adelantó su jubilación, pero sin embargo Pepe se sentía orgulloso del cambio que por aquel entonces ya había conseguido la barriada. Una barriada más moderna, una barriada donde se habían ido dejando ya la parte negra, digamos, que había vivido años anteriores, se iba apartando, donde cada vez había más población vecinal que quería trabajar por el barrio y demandaba una serie de mejoras, y se iban consiguiendo, tanto en el tema de adecuación de las calles, de limpieza, la consecución del centro de salud, que hizo muchísimo en la zona, y ellos pueden dar fe del respeto y el cariño con que se les trataba a los profesionales que trabajaban ahí. El conseguir la Junta de Distrito, el OMAT, el que hubiese funcionarios dedicados al tema laboral en la propia barriada, el que hubiera cursos en que se dieran en la propia barriada a petición de los propios vecinos. Esto era el antes y el después, era un avance. Daba gusto pasear por la calle, aparte de por la limpieza que veía, por el respeto que te trasladaba la población. O sea, el estar tanto tiempo en una zona hace que te conozca no una generación, sino lo siguiente. Daba gusto cuando al colegio llevaba un abuelo a llevar a su niño porque él había sido educado en el colegio. Desde luego, el barrio ha cambiado completamente desde la llegada de Pepe al colegio Galvez Mol, y tiene que ser un motivo de orgullo para los palmilleros y palmilleras el haber vivido aquí. Claro, Blanca, Pepe nos recordaba la importancia de sentirse orgulloso de venir de Palma a Palmilla, cuando se trabaja en otras zonas de Málaga, ya que hay mucha gente válida, con buena base educativa y con capacidad de prosperar allí donde se lo propongan. Que no se sientan marginados, que se sientan importantes dentro de la ciudad. Ellos pueden aportar mucho más, desgraciadamente, de lo que reciben a veces. Se puede estar muy harto diciendo que viene de la Palmilla. Había aquí padres que me decían: yo estoy trabajando en tal sitio y no digo de dónde vengo. Digo, pues se puede estar muy orgulloso. Hay mucha gente en Málaga con negocios que su procedencia ha sido aquí. No podemos olvidar que la mayoría de las casas matas que rodean esto pues se realizaron para funcionarios municipales, donde la mayoría eran personas que trabajaban en el Ayuntamiento de Independencias Municipales, que posteriormente han ido a otras zonas, pero que ellos no tenían nada que ocultar ni nada que avergonzarse de venir de esta zona. Se puede estar muy orgulloso viniendo de la Palmilla. Nos quedamos con este mensaje de Pepe, y ya saben, si quieren seguir conociendo el barrio y conectando con toda su historia, no dejen de sintonizarnos. Yo pago mi comunidad. Para tener ascensor, Para arreglar lo que se rompa. por respeto a mis vecinos. Y porque es mi obligación. ¿Y tú? ¿Pagas tu comunidad? Un mensaje de la Mesa de Vivienda del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar.
Estamos ya a mayo y aquí en el barrio ya van subiendo las temperaturas y qué mejor que ir preparándonos para el verano. Por eso hoy queremos hablar de las colonias 2025 que se organizan desde Prodiversa. Para eso contamos con Patricia Suárez, que es educadora de la entidad. Muy buenas, Patricia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Nos gustaría saber, para quien todavía no lo sepa desde casa, ¿qué es eso de las colonias? Pues mira, las colonias son unas excursiones que cuando terminan el periodo lectivo, durante el mes de julio, se realizan para los alumnos de Caixa. No son necesariamente los que vienen durante todo el curso, pueden ser todos los que se apunten y reciban este servicio, tanto primaria como secundaria. Y de primaria y secundaria, ¿cuántos alumnos llegáis a tener durante el verano? Pues vienen 30 alumnos de primaria que se dividen en grupos de 10 y va un monitor por cada grupo. Serían 3 monitores para el grupo de primaria y 20 alumnos en secundaria que se dividen en 2 grupos. Van 2 compañeras del servicio de secundaria. Y esos dos grupos, ¿cuánto tiempo van a estar con ustedes y qué actividades van a hacer? Pues las actividades empiezan a las 9. Como quizás se tengan que desplazar en autobús, pues salen un poquito más tarde y depende del sitio al que sea, pues dosificamos el tiempo para que tengan su momento para comer. Si nos trasladamos lejos, pues llevan su picnic que se le ofrece. Y si es por los alrededores, pues comen en las mismas aulas. Viene la comida embalada y calentita. Esas excursiones de las que nos habla, ¿qué implica? Porque siendo verano sería muy atractivo algunos lugares que sean para refrescarse, ¿no? Claro, les gusta la playa, a veces también alquilamos piscinas en algunos lugares. Pueden ser tanto lúdicas como actividades culturales, museos, en fin, rocódromos, ¿Estáis desde las 9 de la mañana hasta las 3 del mediodía? sí, aproximadamente. Y esas comidas, ¿cómo se cubren para cualquier persona que se esté replanteando el inscribirse para otras ediciones? Bueno, esas comidas las ofrece Acompaña, un servicio con el que cuenta la empresa y nos las traen Directamente a ustedes directamente. aquí, ¿no? En Sí, el Jorge nosotros se Macías. las servimos a los niños y ya tienen su primer, segundo plato. En el caso de que nos traslademos, lo llevan en modo picnic. Cada uno lleva su bolsita Muy bien. y nosotros nos encargamos de que. Patricia, a nivel de educadora, ¿cómo valoras que existan este tipo de actividades para los niños y los jóvenes del barrio? Bueno, lo valoro muchísimo porque son niños que alguna actividad quizás sus padres se involucren y lo realicen con ellos, pero otras probablemente se las pierdan. Entonces lo disfrutan mucho, socializan, se relacionan con sus mismos amigos con los que están todo el curso acudiendo al refuerzo y se divierten y se lo pasan genial. Una clave de lo que acabas de comentarnos, están todo el año acudiendo al refuerzo. Sí, ¿Van a tener también refuerzo durante esas colonias o es solo diversión? no suele ser diversión, aunque hay talleres muy atractivos para ellos, los que también aprenden, como el taller de cocina. Hay un taller que les gusta mucho que es el de hacer gofres. Entonces, durante toda la mañana cogemos su desayuno, se va a convertir en su desayuno, y ellos vamos pasando el bol y ellos van haciendo poco a poco una parte de la preparación de la receta y luego tenemos la gofrera con la que lo hacen, se lo sirven, los decoran y se lo comen. Es decir, tenemos tanto diversión como Sí, aprendizaje en estas sí, colonias, ¿no? sí. En relación a ediciones anteriores, ¿alguna actividad que destaque de las que hayan hecho en otros años, si se la han podido comentar? Pues la del rocódromo les gusta muchísimo. em, las actividades de cine, todo lo que vaya relacionado con películas, en general, la playa. El atractivo fundamental al ser el mes de julio es la playa y ese tipo. Nos has comentado que ellos tienen refuerzo durante todo el año, pero las colonias pues no tienen tanto que ver con eso. Además de las personas que acuden a refuerzo aquí con Prodiversa en el Jorge Masía, ¿también pueden apuntarse otros niños, otros jóvenes? No, está enfocada a Kaisa, a los alumnos que tenemos. Sí que son familias con las que trabajamos. Siempre está relacionado con las familias
que trabajan en Prodiversa en general. De cara a futuras ediciones, porque en esta ya estará todo cerrándose, ¿qué actividades incluiría si pudiese decidirlo, Patricia? Pues, por ejemplo, ellos piden mucho las de bomberos, jefatura de la policía, les llama la atención y les gusta actividades en las que la policía les muestre algún tipo de actuación que ellos hacen, o los bomberos les enseñen sus artilugios, sus herramientas. Desde la y parte educativa, ¿ves también alguna otra herramienta que se pueda incorporar, además de esa visita? Todo lo relacionado con robótica y tecnología también les atrae. Sé que en años anteriores a que yo entrase también se han hecho, incluso el año pasado se llegó a hacer una por el estilo, de robótica, ordenadores con drones. Era con drones. Y para cualquier persona que de cara al año que viene se quisiese apuntar, ¿cómo podría hacerlo? Pues imagino que acudiendo a las oficinas que tenemos en el centro de adultos, allí le atenderán la referente y le dan toda la información. Y pienso que quizá haya alguna forma en la que puedan participar en colonia eh, y pueda ir relacionado con que luego continúe el servicio con nosotros. Ujú. ¿Algún mensajito para algún alumno, alguna alumna o incluso algún tutor o tutora de ellos antes de despedirnos? Bueno, que al final es una actividad para niños, pero que disfrutamos todos, porque es algo en lo que interaccionamos con ellos, los ves contentos, son cosas que disfrutas y si te gustan los niños, trabajar con ellos es algo que compartes. Patricia Suárez, educadora de Prodiversa, gracias por estar con nosotras hoy. Gracias a ustedes. Colorcomunitaria.org 107.3 FM. Después de conocer cuáles son los planes, las actividades que se van a llevar a cabo en las colonias de Prodiversa este verano de 2025, nos despedimos ya recordando que hoy en el programa de hoy hemos contado con ese contenido que ha recuperado nuestro compañero Javier González con la historia de Pepe López. Para poder contar más historias relacionadas con la trayectoria del barrio, tienen ustedes a su disposición nuestro número de teléfono, el 656 60 85 14, en el que nos pueden escribir o nos pueden enviar una nota de voz para contarnos su realidad. No solo tienen que ponernos en contacto con alguna persona que conozcan y consideren interesantes para hablar de ellos y de ellas en el programa, sino que también pueden mandar esa pequeña nota de voz en la que nos pueden contar qué problemas hay en sus calles, qué recuerdos tienen o incluso qué comentarios le quieren dejar aquí a la emisora sobre el programa de Cerca de tu casa. Recuerden seguirnos en redes sociales buscando Color Comunitaria, la radio comunitaria de Palma Palmilla. Y con esto ya nos despedimos hoy. Gracias por acompañarnos un día más y nos vemos en la próxima. Hasta mañana. Este programa se hace gracias a la colaboración de la Junta Municipal de Distrito 5 Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga.